Inicia. Bienvenido a la UICON, la Universidad de Comunicaciones. De Comunicaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, quien es una de las grandes promotoras de esta nueva universidad, de comunicadores organizados. Tenemos hoy el privilegio de presentar al doctor Ramón Grossfogel, quien es un destacado sociólogo y pensador puertorriqueño. Es quizá el más querido discípulo del más grande marxista vivo del siglo XX y siglo XXI. Me refiero al doctor maestro Enrique Dussel, quien es el padre de la nueva filosofía de la liberación latinoamericana. El doctor Ramón Grossfogel es quizá el paradigma de lo que es un intelectual orgánico universal. Un trabajo de mucho para estudiar y comprender el fenómeno de la China, que es la China culturalmente, epistemológicamente. Ha también hecho un estudio de algunos países de Europa, de la realidad islámica, del mundo musulmán. Ha hecho un estudio sobre las dinámicas y, digamos, la teoría, la filosofía del Caribe y la filosofía, por supuesto, también latinoamericana. De modo que es un hombre que tiene una comprensión, además, pues vive en Estados Unidos y tiene una comprensión también profunda de lo que es el monstruo, pues de lo que es el imperial, todo que, bueno, va a tener la oportunidad de darnos su visión geopolítica de cómo están viéndose las cosas desde allá, ¿no? Es el doctor Grossfogel también un ejemplo de lo que es el articular intelectual de la pedagogía, de la teoría y de la praxis. Nos referimos a que también el doctor Ramón Grossfogel es creador de la Escuela de Colonial de Caracas, que ya tiene 4 jornadas desde el año 2016. Sostiene el doctor Grossfogel que hay que tomarse en serio el pensamiento crítico de los colonizados, hacerlo en toda su complejidad. Pues, debido pues, a esta visión epistemológica, el doctor Grossfogel es también un estudioso del legado colonial. De la cuestión destacan geopolítica y trayectoria de desarrollo. El giro islamofobia y el mundo moderno, marxismos negros, diálogo. Bueno, tenemos algunas fallas de conocimiento. Carol, se te está escuchando entrecortado. De todas maneras, bienvenido, nuestro doctor, profesor. Profesor Crossover, ¿nos escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Bueno, saludos, bienvenidos a la Universidad Internacional de las Comunicaciones, en nombre de todo el equipo, de nuestra vicepresidenta Tania Díaz, y puede comenzar su excelente seminario. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación a la universidad. Muchas gracias también a Carol por esa presentación, que aunque hubo algún problema de sonido, pues le agradezco mucho los señalamientos que hace acerca de mi trabajo. Quiero también agradecer a las personas que están conectadas en este momento para participar de este seminario. Yo quisiera enfocarme en este seminario. Ustedes tienen acceso a muchos videos míos que pueden encontrar por YouTube y también en la Escuela de Colonial de Caracas, en las 4 ediciones. Los videos están colgados en Alba TV, donde hemos elaborado mucho la teoría de colonial y la importancia de la teoría de colonial en los procesos revolucionarios y temas por el estilo.
Yo quisiera hoy enfocarme en la importancia de la perspectiva decolonial para el proceso revolucionario venezolano. Y quisiera, ya que estamos hablando desde una universidad que se acaba de fundar hace recientemente, ¿no? Quisiera también hacer algunos señalamientos sobre el tema de las bases, de las estructuras de conocimiento con que nos manejamos en las universidades. En primer lugar, yo quisiera señalar que no podemos hacer proyectos de transformación revolucionaria de izquierda con epistemología de derecha. En otras palabras, no podemos lanzarnos a una lucha revolucionaria usando herramientas conceptuales que se han producido en otras partes del mundo y que no necesariamente tienen relevancia para las realidades histórico-sociales en que estamos metidos en muchos países del sur global, incluyendo Venezuela. Tenemos que entender que las teorías que se han producido cuando miran las universidades, yo le llamo las universidades occidentalizadas o incluso la izquierda occidentalizada, y aquí no estoy hablando de una geografía, estoy hablando de una epistemología, de una mentalidad, de unas concepciones subjetivas, porque usted puede ser izquierda occidentalizada en Sudáfrica, usted puede ser izquierda occidentalizada en la India o en Brasil o en cualquier lugar del mundo, porque lo que define izquierda occidentalizada es la epistemología que usted lleva en su cabeza. Es decir, podemos ser personas del sur global, estar viviendo realidades de dominación y superexplotación del imperialismo en el sur global y estar pensando con las categorías que nos vienen del norte global y no con las categorías que nos ayudan a entender y que se han producido ya por el pensamiento crítico del sur global. Parte del giro decolonial es tomarnos en serio nuestras realidades y nuestros autores. Es decir, no podemos crear nuevas universidades que tengan la epistemología del enemigo. Es decir, tú puedes fundar una universidad. Por favor, si hay un problema de sonido, me interrumpen y lo retomamos. No sé cómo se está escuchando, pero entonces no podemos fundar nuevas universidades con la epistemología de nuestros enemigos. Porque pasan dos cosas. La primera que pasa es que la gente, los pueblos, por ejemplo, en el caso venezolano, mucha gente que jamás en su vida hubieran soñado estudiar en una universidad, pues a través del proceso revolucionario venezolano, bolivariano, pues hay apertura a la entrada a nuevas universidades que se han fundado y a la entrada en esas universidades de poblaciones que vienen de los sectores populares que anteriormente no podían entrar a la universidad porque eran excluidos por diversas razones, entre ellos razones de clase. Obviamente, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, que era la universidad pública de Venezuela, quienes se beneficiaban eran los hijos de las élites criollas blancas fundamentalmente, con algunas excepciones, por supuesto, que eran los que podían acceder al espacio de la universidad pública en la Cuarta República, porque eran los que hacían los mejores exámenes de entrada, los que tenían las mejores notas, calificaciones, etcétera. Y la Revolución Bolivariana ha democratizado el espacio de entrada a las universidades de sectores populares que anteriormente sus oportunidades eran muy reducidas. Y esto se ha hecho a través de la creación de nuevas universidades y a través de sistemas de becas que permiten a los estudiantes poder estar activamente estudiando en la universidad.
estudiantes que de otra manera no hubieran podido hacerlo. Bueno, ¿qué pasa si esos estudiantes pasan a través de un sistema universitario gracias a la Revolución Bolivariana y los contenidos de los programas del canon de pensamiento sigue siendo la epistemología de nuestros enemigos? Bueno, pues lo que está pasando ahí es que estamos haciendo, por un lado, revolución, porque se está democratizando el espacio universitario para que entre mucha más gente que anteriormente no entraba, pero por otro lado se está haciendo contrarrevolución porque esa gente que entra a las universidades, si no hay un cambio epistemológico en los contenidos de los currículos y del canon de pensamiento, entonces esos estudiantes no van a pasar 4 años a través del sistema universitario y cuando salen al otro lado no ha habido un cambio fundamental en la subjetividad de los estudiantes, porque no ha habido un cambio en los contenidos y en los canon de pensamiento. Me refiero a los autores y autoras que se están estudiando en las diferentes disciplinas. Entonces, si hacemos una nueva universidad que entre masivamente sectores populares que antes no tenían acceso a la universidad, positivo, perfecto, lo aplaudimos. Pero si en esos 4 años, a través de los cuales pasa el estudiante en esa universidad, no hay cambios de contenido, entonces obviamente el resultado no va a ser positivo para la revolución, porque entonces al no haber cambio en las actitudes, en los valores, en la concepción de mundo, mucha gente agarra su diploma y al tener la subjetividad, los deseos y los valores del viejo mundo capitalista, entonces salen de la universidad queriendo tener más. Es decir, yo quiero más. Y el yo quiero más tiene un problema serio porque hay límites en términos de cuánto más puede obtener una persona. Y ahí, cuando esas personas no tienen ideológicamente claro un compromiso o no ha habido una transformación revolucionaria en su subjetividad, que han pasado 4 años leyendo los mismos autores que se leerían en la Universidad Central de Venezuela, es decir, los mismos autores del norte global, de izquierda o de derecha, y que no se toma en serio el pensamiento crítico que se ha producido por autores y autoras del sur global, entonces esos estudiantes salen a la calle con una subjetividad que todavía está enmarcada en los deseos y los valores capitalistas, y cuando no se le cumplen sus expectativas en el mercado de trabajo o en los ingresos, etcétera, se te vuelcan en contra de la revolución. Yo le llamo eso el fenómeno Frankenstein. Si no hay una revolución cultural, decolonial, que nos descolonice de esos valores eurocéntricos, capitalistas, si no transformamos esos valores y esa subjetividad, lo que ocurre es que creamos en revolución miles de Frankenstein, de pequeños Frankenstein. ¿A qué me refiero? El mito de Frankenstein. No sé si se acuerdan de eso. Este científico que le da vida a esta entidad, esa entidad se levanta y en lugar de agradecerle al científico y decirle gracias, pues se levanta y mata al científico que le dio vida. En lugar de decirle gracias por la vida que me has dado, pues se para y lo mata. Entonces digo eso porque tenemos que enfatizar en una revolución cultural de valores, de otro canon de pensamiento que tome en serio el pensamiento crítico del sur global en la formación en todas las disciplinas en las universidades que se están creando en revolución. Si no hay un cambio en esa subjetividad, el problema que te vas a enfrentar es que las mismas personas que se están beneficiando de la revolución se vuelcan en contra de la revolución, porque se benefician y luego quieren más o tienen valores que no corresponden a los valores de la revolución, no entienden
lo que significa vivir bajo un bloqueo, una guerra económica del imperio, y se te viran del otro lado. Entonces, estoy llamando la atención a esto porque el giro decolonial, esto que estamos hablando, de empezar a pensar desde los autores que han pensado nuestras realidades y dejar de estar importando teorías de derecha o de izquierda que se produjeron en relación a otras realidades que no son las nuestras, es uno de los centros pilares del giro decolonial en los procesos educativos universitarios. El segundo punto que quisiera también señalar es que el giro decolonial es fundamental también de cara a las transformaciones que necesita la revolución, no solamente culturales, sino también en la política pública. Yo siempre digo que no todo antiimperialista es decolonial, pero toda persona que se identifique con el proyecto decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. No puede ser que uno se llame decolonial y repita las tesis del imperio. Yo digo esto porque hay como una moda decolonial entre algunos intelectuales en Venezuela y en América Latina en general, que usan el término decolonial, pero sin contenido antiimperialista, repitiendo las tesis del imperio sobre Venezuela, por ejemplo. Eso es muy grave, porque uno de los pilares del giro decolonial es precisamente el antiimperialismo. No puede ser que tú te llames a descolonizar el mundo que vivimos y estés repitiendo las tesis del imperio. Y en los momentos álgidos en que los procesos revolucionarios antiimperialistas de América Latina necesitan de la solidaridad, del apoyo o del compromiso, pues muchos de estos intelectuales, algunos académicos, otros no, que toman lo decolonial como una especie de moda o una especie de perspectiva bastante superficial, terminan en complicidad con el imperio de nuestra región. Entonces yo hago esa línea de demarcación, para mí es una línea roja, porque lo decolonial, lo mismo que cualquier otra ideología, siempre tiene sectores que se acercan por moda o por otros intereses y muchas veces desvirtúan los contenidos de lo que se está haciendo o diciendo. Eso pasa también con cualquier otra perspectiva, con el marxismo, o pasa con cualquier otra, la teología de liberación. Cualquier pensamiento crítico siempre tiene allí individuos, personas o incluso algunos grupos que se acercan con intereses que no tienen nada que ver con los propósitos originales con los cuales se ha creado esta perspectiva. Bueno, llamo la atención a esto porque creo que es fundamental entender que cuando hablamos de giro decolonial, estamos hablando de una crítica a la manera como entendemos la relación entre modernidad y capitalismo. Para el giro decolonial, la modernidad es el sistema civilizatorio, con una multiplicidad de relaciones de dominación. Y el capitalismo es la economía de esa civilización. Esto que parece una tontería, lo que estoy diciendo, tiene muchas implicaciones, no solamente teóricas, sino también políticas. Porque nos estamos enfrentando no solamente a un sistema económico de explotación, como es el sistema capitalista, sino que nos estamos enfrentando a una civilización de muerte que es la modernidad occidental, que lleva ya más de 500 años y que ha colonizado el mundo entero, que ha destruido todas las otras civilizaciones que existían en el planeta Tierra a la altura de 1492 en adelante, fueron destruyéndolas una a una hasta que ya para comienzos del siglo XX habían colonizado el planeta entero. Ya no podías decir que hubiera ningún territorio fuera de esta civilización de muerte, que es lo que conocemos como la modernidad occidental. ¿Por qué le llamo de muerte? Porque esta civilización es genocida, porque es racista,
es feminicida, porque además es patriarcal. Y es un patriarcado particular, es el patriarcado de la cristiandad, el que se globaliza, no del cristianismo, sino de la cristiandad, cuando el cristianismo se hace ideología de Estado. Esta civilización es ecologicida porque el afán de riqueza, de hacer cada vez acumular más capital y más ganancias, pone primero el capital sobre la vida, pero además porque tiene una visión dualista cartesiana de la relación entre humanos y otras formas de vida. Ese dualismo hace que siempre produzcamos tecnología destructiva de la vida porque no llevamos allí la racionalidad de la reproducción de la vida. Al pensar desde el dualismo cartesiano, siempre metemos allí un dualismo donde pensamos la tecnología como si la vida humana estuviera insulada de otras formas de vida. Entonces hacemos tecnología que puede destruir todo lo que está a nuestro alrededor, creyéndonos bajo esa idea estúpida del dualismo cartesiano, de lo humano y lo no humano separados ontológicamente como formas de vida que no se relacionan una a la otra. Pues pensamos que si destruimos la naturaleza alrededor nuestro y todas esas formas de vida que nos rodean, la vida humana sigue. Esa idea estúpida no la tuvo ninguna civilización premoderna antes de esta civilización. Todas las civilizaciones anteriores, con todos sus problemas y todas las críticas que les podamos hacer, todas tenían allí una visión o una cosmología holística, unitaria. El Pachamama en las Américas, Ubuntu en África, Tawhid en el Islam, donde siempre pensaban que los humanos coexistimos con otras formas de vida dentro de un cosmos y que si tú destruyes lo que tú tienes, la condición de posibilidad de la vida es esa balance y esa correlación entre las diversas formas de vida, y que si tú lo desbalanceas o destruyes esas otras formas de vida, te destruyes a ti mismo y destruyes la vida. Bueno, llevamos 400 años de un sistema capitalista que produce tecnología desde la cosmología dualista cartesiana destructivo de la vida. Entonces, si el capitalismo, vuelvo y repito, si el capitalismo, la modernidad occidental, ¿no? Es genocida porque es racista, es feminicida porque es patriarcal, es ecologicida porque es dualista cartesiana, es comunitaricida porque destruye las comunidades. Esa civilización es una civilización en ese sentido de muerte, no solamente por los genocidios que ha cometido y sigue cometiendo contra la humanidad, sino también por la destrucción ecológica planetaria. Es decir, la destrucción ecológica planetaria es uno de los problemas centrales que estamos enfrentando en la humanidad hoy día. Y esto no es un problema de los humanos, esto es un problema de 400 años de un sistema civilizatorio moderno de la modernidad capitalista occidental que tiene como cosmovisión el dualismo cartesiano y la producción de tecnología destructiva de la vida. Y llevamos 400 años en eso. Por tanto, el punto que quiero hacer aquí es cómo la modernidad occidental y sus lógicas civilizatorias de muerte organizan el capitalismo de cierta manera. Es decir, el capitalismo realmente existente, el capitalismo tal como existe, es un capitalismo ya organizado desde adentro con lógicas racistas, con lógicas sexistas patriarcales, con lógicas dualistas cartesianas, es decir, ecologicidas, destructivas de la vida, y con lógicas eurocéntricas. Por eso estas civilizaciones también epistemicidas, porque privilegia como superior el pensamiento que nos viene del norte global y inferioriza todo el pensamiento del sur global. Eso es una especie de racismo epistémico. Racismo epistémico.
Estas lógicas civilizatorias son las que organizan el capitalismo, no como una superestructura, como decíamos en el marxismo del siglo XX, sino como un principio organizador de la acumulación de capital y un principio organizador de la división internacional del trabajo. La división internacional del trabajo, como ustedes saben, después de las independencias en el siglo XIX en América Latina y luego en el XX en África, en Asia y otros lugares, la división internacional del trabajo nunca se descolonizó. Pasamos a procesos de independencia formal, pero los países que vienen de la historia colonial siguieron dominados económicamente por las viejas metrópolis coloniales, las metrópolis imperiales coloniales que dominaban estos territorios. Entonces, al otro día de la independencia, no hubo una descolonización de la división internacional del trabajo, de centros metropolitanos que acumulan y saquean la riqueza de los países periféricos del sur, enriqueciéndose desmedidamente a costa de los países del sur global. Eso nunca se descolonizó, a pesar de que la mayoría de los países del mundo, con algunas excepciones, han superado las administraciones coloniales, porque luego pasamos a un fenómeno que Kwame Nkrumah, el líder panafricanista, en los años 60, Kwame Nkrumah en Ghana, en África, acuñó el término neocolonialismo, nuevas formas de colonialismo que se produjeron al calor de los nuevos métodos que el imperialismo empieza a usar y empieza a innovar y a diseñar cuando pierden las administraciones coloniales. Entonces intentaron con el neocolonialismo, lo que se intenta es seguir controlando política y económicamente los países del sur, pero ahora sin una administración colonial, teniendo ahora estados formalmente independientes. Digo formalmente independientes porque la mayoría de los países del tercer mundo siguen siendo controlados económica y políticamente por los países del norte global. En este caso, en América Latina, el imperialismo americano, el imperialismo estadounidense. Por tanto, cuando hablamos de descolonizar, estamos hablando de una diversidad de ejes de dominación que, si no los atendemos, corrompe la propia lucha contra el sistema. Porque si nosotros, priorizando en el tema de clase, que es fundamental, nos olvidamos del tema de la dominación patriarcal contra las mujeres o del tema de la dominación racial contra los pueblos históricamente inferiorizados racialmente por este sistema, entonces los medios definen los fines. Nos organizamos contra el capitalismo, contra el imperialismo, de manera sexista o de manera dualista cartesiana, ¿no? O de manera, es decir, ecologicida, o de manera racista, y reproducimos nuevamente todo contra lo cual estamos luchando. Entonces, por eso el giro decolonial llama la atención al problema civilizatorio, para que no perdamos de vista, sin abandonar la lucha anticapitalista, no perdamos de vista que ese capitalismo realmente existente contra el cual estamos luchando ya está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental, que son lógicas destructivas de la vida. Y por tanto, si usted no atiende eso en la lucha contra el capital, usted va a reproducir nuevamente todos los problemas contra los cuales está luchando. Y este fue uno de los grandes problemas del socialismo del siglo XX. Recordemos que Hugo Chávez siempre llamaba la atención que teníamos que hacer la mayor evaluación crítica del socialismo del siglo XX, precisamente para no repetir los errores de ese socialismo y pensar de cara a un socialismo para el siglo XXI. Y parte de ese trabajo significa mirar con un ojo crítico los paradigmas que informaron ese socialismo del 20, que pensaba que el problema central era económico, un sistema capitalista, y que transformando ese sistema ya de por sí nos llevaba a la liberación de los pueblos. Y resulta que no,
Resulta que como estamos en un sistema civilizatorio, si usted no atiende esas otras lógicas de dominación de la modernidad occidental que organizan el capitalismo de cierta manera, usted en la lucha contra el capital va a estar reproduciendo todos los problemas contra los cuales usted está intentando luchar. Y se va a corromper la lucha contra el imperialismo y el capitalismo. Por eso el giro decolonial no es una cuestión, vamos a poner así, gratuita, de que queremos hacer una crítica por hacer una crítica. No, es que el giro decolonial está pensando de cara a los problemas de lo que fue el socialismo del siglo XX, a descolonizar los paradigmas que informaron ese socialismo y a construir un nuevo paradigma de cara al siglo XXI. No se trata de abandonar lo positivo que tuvo ese socialismo del 20, pero sí hacer una crítica a los problemas de ese socialismo para no repetirlos en el 21 y no estar haciendo a nombre del lema del socialismo del siglo XXI, reciclando el socialismo del 20. Nada más lejos de la voluntad y del deseo del comandante Chávez, que era construir algo de cara al 21 que se tomara en serio los problemas del 20 para no repetirlo. Por tanto, el giro decolonial es una invitación a no solamente a una descolonización de los paradigmas que estamos usando dentro de las universidades, donde estamos leyendo hombres occidentales de 5 países fundamentalmente. Casi siempre en las disciplinas leemos un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y un italiano. Y no leemos y no se toma en serio en ninguna de las disciplinas el pensamiento crítico de nuestras realidades en el sur global, que hay un caudal de pensadores y pensadoras que han pensado los problemas políticos, económicos, culturales, ecológicos, etcétera, que enfrenta el sur global, y sin embargo no nos los tomamos en serio, no los leemos, no los estudiamos, porque estamos repitiendo la epistemología que se privilegia en las universidades occidentalizadas. Entonces no podemos hacer revolución con epistemología de derecha. Tenemos que imprimirle diversidad epistémica a los contenidos de las universidades nuevas que se crean en revolución. Por ejemplo, traer diversidad epistémica significa tomarnos en serio el pensamiento crítico del sur global. No significa que ahora tiramos a la basura el pensamiento crítico del norte global. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo diversidad epistémica. Ahora mismo, el eurocentrismo niega la diversidad epistémica, porque el eurocentrismo lo que hace es ponernos a leer hombres occidentales de estos 5 países que he mencionado y excluir al resto de la humanidad, incluyendo el pensamiento crítico de las mujeres en los mismos 5 países. Entonces, el llamado que hacemos cuando decimos diversidad epistémica es que nos tomemos en serio el pensamiento crítico de todo el mundo, incluyendo el pensamiento crítico que viene de Europa. O sea, no somos fundamentalistas antieuropeos. Lo que somos antieurocéntricos. No vamos a pensar única y exclusivamente desde el pensamiento único que viene del norte global. Tenemos que diversificar nuestros currículos, nuestro canon de pensamiento en todas las disciplinas. Y por otro lado, el giro decolonial es una invitación a también tomarnos en serio el tema de la descolonización de los paradigmas que hemos estado usando para hacer revolución. Tomándonos en serio esa invitación que hacía Hugo Chávez a mirar con un ojo crítico el socialismo del 20 de cara a construir el socialismo del 21 que nos permita superar los problemas y errores del socialismo del 20, es decir, no repetirlos e innovar. Para eso hay que innovar, hay que crear nuevas cosas.
Por otro lado, el giro decolonial también es un llamado de atención al tema de la vida. Esta civilización, como mencioné hace un ratito, con su afán de riqueza desmedida, de acumular capital y ganancia, privilegiando la ganancia sobre la vida, y con su dualismo cartesiano, está llevando a la destrucción de la vida en el planeta Tierra. Es decir, estamos en un momento de urgencia, y el giro decolonial también llama la atención a que o nos descolonizamos de esa cosmovisión dualista cartesiana y empezamos a mirar la producción de tecnología con cosmología holística, o tenemos los días contados en el planeta Tierra. Y si en revolución no podemos producir tecnología holística que no siga los parámetros de la cosmovisión dualista cartesiana, pues mira, apaga la luz y vámonos, porque si en algunos lugares se puede comenzar a hacer algo diferente, es precisamente en los lugares donde se ha hecho revolución. Entonces, para formar a las nuevas generaciones, tenemos que hacer un cambio radical en los currículos. Tenemos que imprimir diversidad epistémica a los currículos. Tenemos que, en la propia izquierda, empezar a mirar también la diversidad epistémica, el pensamiento crítico del sur global, y hacer un trabajo serio y profundo de descolonización de los paradigmas que hemos estado usando hasta ahora. Bueno, y esto tiene fuertes implicaciones porque, por ejemplo, el antiimperialismo que estamos construyendo ahora de cara al siglo XXI tiene que tener también una mirada diferente a lo que fue el antiimperialismo del siglo XX. Una de las cosas que tenemos que tomarnos muy en serio es el tema del antiimperialismo como un espacio que de cara al siglo XXI necesariamente tiene que ser pluriversal. Cuando digo pluriversal, me refiero a que en el siglo XX el paradigma marxista, que siempre fue muy fuerte en la izquierda, pues casi siempre el antiimperialismo llevaba allí como visión crítica el marxismo, cosa que debemos, creo yo, que aquellos que seguimos tomándonos en serio el pensamiento de Marx, no se trata de abandonarlo, pero de cara a las alianzas políticas que requiere el antiimperialismo del siglo XXI, tenemos que entender la diversidad epistémica del mundo. Y el antiimperialismo del siglo XXI tiene que construirse en diálogo con otros procesos revolucionarios antiimperialistas que no necesariamente siguen el paradigma marxista, aunque no son antimarxistas. Me refiero, por ejemplo, a la revolución iraní, o por ejemplo a las revoluciones de los pueblos indígenas en América Latina, donde esas revoluciones se hacen y esos procesos de movilizaciones se hacen desde cosmovisiones diferentes a las cosmovisiones occidentales, incluyendo diferentes al marxismo eurocéntrico del siglo XX. Esas revoluciones tienen un sesgo fuertemente antiimperialista, pero también tienen un pensamiento anticapitalista y no son, vamos a ponerlo así, no son marxistas, pero tampoco son antimarxistas, porque mantienen una crítica también a el sistema capitalista y a la modernidad occidental. Por tanto, yo creo que el antiimperialismo del siglo XXI, para que las alianzas sean amplias, profundas y efectivas, tiene que contemplar, tomarse en serio también, la teología de liberación. Me refiero, por ejemplo, a la teología de liberación cristiana en América Latina, que tiene influencia marxista, pero que no necesariamente son marxistas, y la teología de liberación islámica, en este caso de la revolución iraní, donde hay autores como Ali Shariati, Imam Khomeini y otros autores que han sido
un pensamiento antiimperialista, radical, crítico de la modernidad capitalista occidental, sin ser necesariamente marxista. Y en ese sentido, el giro decolonial, al invitarnos a imprimir de diversidad epistémica todo lo que estemos haciendo, pues tiene una contribución que hacer de cara al antiimperialismo del siglo XXI, en el sentido de que para construir alianzas antiimperialistas en el siglo XXI, tenemos que descolonizarnos de la concepción antiimperialista del siglo XX e imprimir el espacio del antiimperialismo del siglo XXI de diversidad epistémica. Tenemos en común la lucha contra el imperialismo, tenemos en común la lucha por la paz, tenemos en común la lucha por la solidaridad de los pueblos, tenemos en común por la lucha por la autodeterminación, el derecho a autodeterminación y soberanía de los pueblos. Ya de ahí en adelante pueden haber concepciones diversas de cómo construir una nueva sociedad. Y esa diversidad tiene que ver con la diversidad epistémica del mundo. No podemos hacer desde la izquierda lo que hizo el imperialismo occidental, que era el universalismo. Uno que define para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para ti. Eso es un esquema obsoleto porque es la epistemología del imperialismo, que siempre impone a los demás su concepción de realidad, su concepción de verdad y su concepción de qué es lo mejor para ti, bajo la premisa de que su epistemología es superior a las demás, de que ellos racialmente son superiores y por tanto su epistemología racista la consideran superior y todo lo demás lo consideran inferior. De cara al siglo XXI tenemos que construir no un imperialismo universalista, sino un antiimperialismo que no puede ser más universalista, sino un antiimperialismo pluriversalista, que entre todos construyamos para todos, que es lo mejor para todos, y no el unilateralismo eurocéntrico, occidentalocéntrico del imperialismo. Para eso nos tenemos que descolonizar de cierta visión universalista de derecha o de izquierda que nos llega desde Occidente y que nosotros como sujetos colonizados en el sur global, por esos paradigmas que nos vienen del norte, muchas veces los reproducimos, creando más problemas que soluciones. Por tanto, de cara al antiimperialismo del siglo XXI, tenemos que pensar en diversidad epistémica. Por otro lado, hay un tema también que es fundamental, y es que no podemos repetir no solamente el error universalista del socialismo, pero también del antiimperialismo del siglo XX. Tenemos que pensar en un socialismo pluriversal y en un antiimperialismo pluriversal, donde pueden haber muchos caminos y muchas cosmovisiones que informen las nuevas sociedades anticapitalistas, antiimperialistas, anticoloniales y antipatriarcales. No tiene que ser desde una sola epistemología, una sola cosmovisión. Por eso, por ejemplo, hay una teología de liberación en el Islam que se refleja en la revolución iraní, pero también en otros lugares del mundo árabo-musulmán o del mundo musulmán, que empata muy bien con los principios de la revolución bolivariana y con los principios del antiimperialismo de los pueblos, y que no tenemos que poner allí como obstáculo el hecho de que no pensamos exactamente igual, sino que lo importante es que tengamos en común el proyecto político de mediano y largo plazo y que nos respetemos en términos de la soberanía de los pueblos. Esos son principios básicos del antiimperialismo. Hay otro elemento que tiene que ver con el tema de la unidad de los pueblos. En una situación de asedio imperialista, por ejemplo, para tomar un ejemplo, como vive Venezuela,
tenemos que mirar las lecciones del socialismo del siglo XX. Por ejemplo, tenemos una isla vecina, yo como puertorriqueño y ustedes como venezolanos, en el Caribe, que se llama la isla de Granada. Puede que muchos de ustedes no conozcan esta experiencia porque son más jóvenes, pero aquellos que tengan mi edad o sean mayores que mi edad se recordarán de la revolución en Granada, que fue de 1979 a 1983. Esa revolución, que fue muy importante en todo el Caribe, era una revolución antiimperialista. Y uno de los problemas que tuvo esa revolución, por lo cual fueron invadidos y destruidos por el Imperio Americano, fueron las divisiones internas del movimiento revolucionario. Unas divisiones en medio del asedio imperialista, donde empezaron a dividirse internamente los revolucionarios granadinos, más por temas, vamos a ponerlo así, muchas veces de ego y de personalidades y cosas así que por contenido. Y ya en los temas de contenido no justificaba las divisiones porque se pudieron haber negociado las diferencias de contenido cuando tú tienes el oso del norte a punto de invadirte. Pues en medio de un asedio imperialista, donde ya se sabía un año antes que se estaban preparando para una invasión imperialista a Granada, y eso yo como puertorriqueño recuerdo porque Puerto Rico es un archipiélago y hay una isla que se llama la isla de Vieques, donde en aquel tiempo había unas bases militares que logramos sacar de Puerto Rico con la lucha antiimperialista del pueblo puertorriqueño y el pueblo de Vieques. Logramos cerrar esas bases. Pero esa base militar era el lugar donde ellos ensayaban sus invasiones militares en el mundo. Entonces nosotros en Puerto Rico sabíamos cuándo venía una invasión militar imperialista en algún lugar del mundo, porque un año antes ellos empezaban a ensayar esas invasiones y le ponían a las invasiones nombres eufemísticos que te daban pistas de para dónde iban. Y esos ensayos se hacían en la isla de Vieques. Y nosotros veíamos los ensayos, escuchábamos lo que decían y claro, enseguida le informábamos al país que fuera de lo que pasaba, de lo que venía. En el caso de Granada, ya desde 1981-82, ya un año, año y medio antes de la invasión a la isla de Granada, ellos empezaron a hacer unos ensayos militares que se llamaba Operation Spicy Island. Lo traduzco, Operación Isla de Especie, Isla de la Especie. Las especies, tú sabes, como una especie de orégano, nuez moscada, o sea, las especies que se usan en la comida. Bueno, ese era un nombre eufemístico, primero porque Granada es una isla que el número uno producto de exportación es la nuez moscada. Entonces, era muy obvio cuando decía la isla de la especie, Operación Isla de la Especie. Y la Radio Nacional de Granada en aquel momento se llamaba Radio Spicy Island, Radio Isla de Especie. Y claro, cuando ellos le llaman a las operaciones militares de prácticas militares en la isla de Vieques, Operación Isla de Especie, y nosotros inmediatamente supimos para dónde iban. Le avisamos a los compañeros y compañeras en Granada, esto viene, prepárense, un año y medio antes, un año antes. ¿Qué pasó? Se empezaron a pelear entre los revolucionarios, compañeros y compañeras. Y esto no es un tema de si me gusta o no me gusta, o si me cae bien o mal, tal o cual compañero o compañera. Es que se trata de responsabilidad revolucionaria. Ahora mismo Venezuela es el punto neurálgico de las luchas antiimperialistas en América Latina.
Si cae Venezuela, va a ser una derrota política enorme para los pueblos en las próximas décadas. La caída de Granada, por ejemplo, tomó por lo menos 30 años para que en el Caribe se recuperaran los movimientos revolucionarios, porque la caída de Granada fue un golpe durísimo, sobre todo en todas las islas del Caribe oriental. Y por tanto, llamo la atención porque otro de los llamados que hacemos es a la unidad antiimperialista. Porque en un momento de agresión imperialista como la que vive Venezuela, parecida a la de la isla de Granada, las divisiones entre los revolucionarios juegan a favor del imperialismo. Lo que hacen es debilitar el campo imperialista. Entonces, yo llamo la atención para que no repitamos el error de la Revolución Granadina, donde incluso hasta terminaron matándose entre ellos. Maurice Bishop, el líder histórico de la Revolución Granadina, fue asesinado por un miembro de la dirección del partido. O sea, empezaron a matarse entre ellos, fue una cosa horrible. Y yo creo que Venezuela está a tiempo de que esas cosas no ocurran. Porque, claro, parte de lo que pasa es que muchas veces el imperialismo exacerba información muchas veces tergiversada al interior de las filas revolucionarias para precisamente dividir y vencer. Mire, la experiencia de las Panteras Negras en Estados Unidos. No sé si conocen las Panteras Negras. El movimiento revolucionario de los años 60 y 70 de los negros americanos. Ese movimiento, se llamaba las Panteras Negras, terminó dividido y destruido porque las agencias de inteligencia del imperio lo que hacían era regar falsos rumores al interior de la organización donde ponían a unos a pelearse con otros. Y eso terminó tan mal que terminó destruyéndose la organización y terminaron siendo fuertemente reprimidos por el imperio. Algunos asesinados y otros encarcelados de por vida. Todavía algunos están en las cárceles después de ya más de 40 años. Entonces digo esto porque esto es un llamado de atención, compañeros y compañeras. No permitan que ni los rumores ni ningún tipo de excusa para dividirse el movimiento revolucionario, el campo revolucionario en campos separados. Yo creo que para eso se tiene que hacer un esfuerzo de negociación, un esfuerzo de voluntad, un esfuerzo de superar cualquier personalismo o discrepancia y buscar cómo llegar a acuerdos, aun cuando todavía puedan existir discrepancias, para no dividir el campo revolucionario antiimperialista en 2, 3, 4 o 5 pedazos. Ya 2 pedazos ya es un desastre. Ya si nos vamos a 3 o 4 pedazos, ya apaga la luz y vámonos. Entonces, llamo la atención porque eso requiere voluntad política. Yo sé que muchas veces, al calor de la lucha y de los conflictos, pues hay coraje, hay, ¿cómo te digo? Mala voluntad. Yo no quiero hablar con fulano, no quiero hablar con sultano, no quiero saber de esa persona. Pero hay que buscar la manera de negociar estas cosas, porque lo que está en juego no es el ego de tal líder revolucionario o tal líder revolucionario. Lo que está en juego es el destino de Venezuela, del pueblo venezolano, pero más aún hay una responsabilidad histórica, porque ustedes son ahora mismo el bastión de contención de la ofensiva imperialista en la región. Entonces, háganlo por el bien de Venezuela y América Latina, no por... Hay que dejar de lado los egos, la soberbia que podamos todos tener y hacer un acto de humildad
y sentarnos a conversar y a resolver los problemas que tengamos para que estas cosas no pasen. Eso es un llamado, ¿no?, a que intentemos superar eso. Y para nosotros en el Giro Decolonial, este es un tema fundamental porque para hacer política tenemos que definir un enemigo principal y a partir de ese enemigo principal buscar el mayor número de aliados posible. Y eso puede ir hasta más allá de la fila revolucionaria. Puede haber sectores del pueblo que no necesariamente comparten el proyecto revolucionario, pero que se oponen a la agresión imperialista y pueden ser parte del Frente Popular, histórico popular, frente a la agresión imperialista, aunque ellos mismos no sean necesariamente, no necesariamente tengan la misma radicalidad revolucionaria que otras personas. Entonces, hay que tener mucha tolerancia, mucho amor revolucionario. Hay que combatir el sectarismo para que no pase lo que pasó en Granada en 1983, que las divisiones internas abrieron las compuertas a la invasión militar imperialista. Y llamo la atención, guardando las diferencias tanto espaciales como temporales entre Granada y Venezuela hoy, es una lección que nos debemos llevar con nosotros de lo que pasó en el proceso revolucionario granadino con un costo enorme, no solamente para el pueblo de Granada, sino también para toda la región del Caribe, que fue fuertemente afectada por esa invasión militar y bloqueó las posibilidades de gobiernos de izquierda y procesos de izquierda en toda la región durante un periodo como de 30 años. Entonces, llamo la atención a esto porque yo creo que hay que echarle bola, como dicen ustedes, a la unidad revolucionaria. Muchas gracias. No escucho, compañero. Ponga su... Ahora. Gracias, hermano doctor Ramón. Estamos conectados a nivel nacional e internacional por distintos medios de comunicación. Venezolana de Televisión presente con su presidente recibiendo esta clase, Freddy Ñáñez. Saludos, bolivariano revolucionario. Y bueno, y nuestra embajadora de la dignidad como nuestra moderadora especial hoy en la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Sin embargo, nuestra compatriota vicepresidenta Tania Díaz está conectada, también anotando y recibiendo esta magistral clase que nos ha dado usted en este momento. Le doy el pase a nuestra embajadora de la dignidad, a nuestra amiga Carol, para que haga las preguntas. Adelante, Carol. Bueno, muchas gracias, Carlos Sierra, quien es nuestro secretario ejecutivo de la vicepresidencia de APC del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias a todo el equipo técnico que hizo posible este encuentro. Muy importante, doctor Grofogel, sus reflexiones sobre el tema de la unidad. Yo recuerdo que hace unos 3 años, en la última conferencia que tuvimos con Marta Harnecker, ella hacía referencia a que en el Chile de Allende, ella y el Partido Socialista chileno no habían tenido la claridad para acompañar a Allende y se habían enfrascado en un debate de si Allende, lo que Allende proponía era una revolución o no era, porque el hecho de que se había llegado a un proceso revolucionario por la vía electoral, ellos no comprendían que eso era una revolución, porque no había llegado, digamos, con el esquema cubano. Entonces, creo que es muy importante mantener la flexibilidad, pensar, dialogar, criticar, hacerlos como hermanos, porque el tema de la unidad es realmente, es un tema neurálgico, un tema estratégico que no podemos soslayar, ¿no? Quería agradecerle porque realmente es magistral sus reflexiones, y tenemos unas preguntas que nos hizo el grupo de activistas y de comunicadores que nos han estado escuchando el día de hoy.
tenemos una pregunta del compañero Carlos Oviedo. Es cómo incorporar cátedras de descolonización en las instituciones educativas en todos los niveles. ¿Es eso posible? Aunque sea en una etapa inicial del cambio del pensamiento. Muy interesante. Por otra parte, Mari Ávila nos pregunta, en las universidades creadas en Revolución estamos reproduciendo la epistemología de nuestros enemigos. ¿Por dónde empezar, profesor Grosfoguel? Por otra parte, Elizabeth Boscan plantea, desde su experiencia, ¿es posible realizar prácticas académicas descoloniales desde universidades norteamericanas? Dinorca Machado pregunta, ¿la Real Academia Española es un monstruo creado para mantener a los países pisoteados? ¿Hablas y escribes como ellos dicen? ¿Aún nos dominan o somos libres? Finalmente, José Bravo pregunta, para un nuevo sistema civilizatorio, ¿debemos irrumpir los pueblos descolonizados de pensamiento ante el sistema mundo? Bueno, hay una serie de preguntas, profesor Grosfoguel. Yo creo que quisiera yo asegurarle que la Universidad Internacional de las Comunicaciones tiene ya la determinación para construir una universidad que sea epistémicamente latinoamericanocéntrica, que sea surglobalocéntrica, que sea fuertemente antiimperialista, antirracista, popular y postcapitalista, ecologista. Es decir, es una universidad que quiere incorporar todos esos contenidos en la formación de ese hombre y de esa mujer nueva que están llamados pues, a no solamente a fortalecer la revolución venezolana, sino a irradiar este proyecto de emancipación a la región y al mundo. De modo que, bueno, sin otra cosa que agregar, doctor Grosfoguel, le doy la palabra para que reflexione usted sobre las preguntas o sobre cualquier otro tema que juzgue usted pertinente. Sí, yo creo que son... Adelante. Sí. Profesora, antes que comience con la respuesta, por aquí tenemos otras preguntas. Vaya anotándolas y haga una sola intervención. Nos preguntan, Giovanni Quintero, ¿considera usted que la OICON es un gran punto de partida para la descolonización en nuestra América? También nos pregunta Wilman Crespo, ¿cómo transformar las mentes colonizadas de nuestros hermanos puertorriqueños? Otra de las preguntas que nos dicen es, ¿cuál debe ser el eje de la nueva cultura revolucionaria? Ricardo Cerdeño. Por acá también quisiera saludar a los países que están conectados, como siempre lo hacemos en todos los seminarios de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Está Ecuador presente, Perú, El Salvador, Paraguay, España, Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina, Honduras, Cuba. Mira, primera vez que se nos conecta Inglaterra, saludos a la gente de Inglaterra, Italia, Nicaragua, Colombia, Uruguay, Rusia, Francia, Haití, Brasil, México y Venezuela. Si hay algún otro país que no hemos nombrado acá, por favor nos escriben y con gusto lo nombraremos y nos meteremos en las distintas notas de prensa. Algunas organizaciones que saludan, muchas, pero algunas que nos saludan. La organización Árbol, donde están todos los rectores de las distintas universidades venezolanas, VB Comunicación Social, la UNETI, la UNES, la Universidad Simón Rodríguez, entre otras, Movimiento Internacional Puente Sur, Movimiento Ecuatoriano Alfarista, la Red de Comunicadores Indígenas, Foro Candanga, SUPECO, Sindicato Unitario de Periodistas y Comunicadores del Perú, el Clarín de Colombia, el equipo de agitación, propaganda y comunicación de toda Venezuela y todos los municipios, así como los equipos de formación del Gran Polo Patriótico, del Congreso Bolivariano de los Pueblos, las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria, por ahí está Beverly Serrano haciendo un excelente trabajo conectada con Antonio Hernández, los periodistas de Paraguay, siempre conectados, también con AICOC, la red de comunicadores de los medios alternativos y comunitarios. Está también el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, el Partido Comunista de Cuba, la Biblioteca Hugo Chávez de Paraguay, saludos, Isbe Mateu del MINSI, siempre conectada, Geraldine Colotti de Italia. Bueno, saludar nuevamente a Freddy Ñáñez, a todo el equipo venezolano de televisión, al equipo de Telesur, de RT,
y de todos los medios de comunicación que están presentes, a la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la radio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, y está conectada, reitero, todo el equipo de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Tania Díaz, siempre presente, nuestra vicepresidenta, Ronald Sánchez, Beverly Serrano, Antonio Wilman Verdú, Moncho Pérez, bueno, todos y todas. Adelante, profesor, para que responda las preguntas. Sí, yo creo que estas preguntas son excelentes todas y lamentablemente por la falta de tiempo va a ser imposible contestarlas todas. Simplemente voy a decir algo que quizás toque un poco de todas las preguntas. Y es que yo creo que hay que tomarse muy en serio el pensamiento de Hugo Chávez Frías. Yo sostengo que Hugo Chávez Frías tenía un pensamiento descolonial. Lamentablemente, creo yo, hay muchas cosas que decía Hugo Chávez que, bueno, que se quedaban allí y como que no se le daban seguimiento. Y yo creo que es importante en cualquier proceso que se esté dando, tanto dentro de la Revolución Bolivariana como en las propias universidades, que se haga un esfuerzo de hacer un estudio profundo, a profundidad, de los giros decoloniales que tenía Hugo Chávez. Y voy a mencionar algunos. El primero, yo me acuerdo cuando Hugo Chávez decía, no tenemos nada que enseñarle de socialismo a los indígenas de Venezuela o de América Latina. Al contrario, tenemos mucho que aprender del socialismo indoamericano. Esa frase, ahí está condensada la epistemología decolonial, donde él está llamando a tomarnos en serio ese pensamiento crítico que viene de los pueblos indígenas y además como aportaciones a los procesos de transformación revolucionaria y salirnos del esquema que vamos a ir a los pueblos indígenas, que es un esquema muy colonial, a darle lecciones a los indígenas de cómo tienen que vivir, qué tienen que hacer y qué es lo mejor para ellos. Otra vez reproduciendo el universalismo que he criticado antiimperialista occidentalocéntrico. Al contrario, decía Hugo Chávez, allí no vamos a enseñar, allí vamos a aprender. O sea, ahí tiene la epistemología decolonial, donde tú no estás relacionándote con un otro, con un pueblo indígena, como si fuera un objeto de estudio, sino como sujetos que producen pensamiento, que producen prácticas comunitarias de las cuales el proceso revolucionario venezolano se puede beneficiar. Otra entrada también que tenía el comandante Chávez era cuando él decía que toda tecnología depende de la visión que tenga. Es decir, una tecnología depende de la visión con que se tenga, va a depender si esa tecnología va a ser útil o no. Fíjense que ahí él está hablando de que con qué cosmovisión, con qué visión estamos construyendo tecnología. Depende de la visión que se tenga. Eso lo he visto yo en un lema, en una pared, una cita del comandante Chávez sobre ese tema en varios lugares en Venezuela, entre ellos en algunos ministerios que trabajan el tema de la tecnología. Entonces tenemos que descolonizar la producción de la tecnología porque todo depende de la visión con que se esté haciendo, como decía el comandante Chávez. Y entonces no podemos hacer tecnología que reproduzca otra vez la destrucción de la vida bajo ese dualismo cartesiano que he mencionado en mi ponencia. Tenemos que meterle allí una visión holística integral a la producción de tecnología que lleve allí la racionalidad de la reproducción de la vida. Y de ahí hay mucho que aprender de los pueblos indígenas en sus cosmovisiones. Otra entrada que tenía el comandante Chávez que me parece muy importante desde el punto de vista de descolonización es
cuando él planteaba comuna o nada. Si recuerdan, lo dijo en varios lugares, entre ellos en el discurso de finales de octubre, el golpe de timón del 2012, que yo creo que todo venezolano recuerda. Ese es un video que yo he visto, no una, lo he visto como 7, 8 veces. Me he sentado a escucharlo. Porque ahí está la visión del horizonte comunal de la revolución bolivariana. Hugo Chávez tenía clarísimo que ese Estado moderno que se heredó de la Cuarta República es un Estado moderno colonial que viene de una historia de élite criolla, blancas, capitalistas, corruptas, explotadoras, y que el proceso del chavismo lo que hizo fue ocupar ese Estado con la idea de interrumpir las políticas neoliberales y las políticas de dominación, pero entendiendo que la solución en el largo plazo no iba a ser ese Estado, que se tenía que crear otra forma de Estado, en este caso el poder comunal, que en el horizonte de largo plazo vaya poco a poco teniendo el pueblo cada vez más poder decisional sobre su quehacer político, económico, cultural, etcétera, desde la construcción del poder comunal, que vaya creando un Estado paralelo a ese Estado moderno. Claro, él tenía claro que no podemos hacer como pretenden los anarquistas y saltarnos el Estado moderno hoy, porque si tú no disputas la ocupación de ese Estado, la va a ocupar la derecha y te va a echar para atrás todo lo que has logrado. Por tanto, la disputa dentro de ese Estado es fundamental como lucha política, pero sin perder de vista, decía Hugo Chávez, que la solución está en la arquitectura de un poder comunal que en el largo plazo desplace a ese Estado y construya un Estado popular, comunal, donde los pueblos tengan una participación directa en el quehacer decisional del país, a través de parlamento comunal, a través de economía comunal, etcétera. Y entonces ese horizonte es muy decolonial, porque es una crítica a ese Estado moderno colonial, occidentalocéntrico, que se ha heredado de la época colonial y que se convirtió en una especie de herramienta neocolonial a manos de los imperios. Y claro, la Cuarta República es un buen ejemplo de esa estructura a superar, pero sin perder de vista que no puedes saltarte el Estado moderno esta noche, sino que hay que superar ese Estado moderno en el largo plazo, en el horizonte de largo plazo, y no lo puedes hacer porque si tú abandonas ese Estado hoy, mañana te lo ocupa la derecha y la extrema derecha y el imperio, y van a echar para atrás en una contrarrevolución todas las cosas que se han logrado. Entonces, llamo la atención a esto simplemente para decir que, mira, no es solamente que tenemos que imprimir la diversidad epistémica, las universidades, que como bien Carol mencionó, esta universidad ya se ha fundado desde el principio con un canon de pensamiento centrado en el pensamiento del sur global, sino que también ustedes como venezolanos, mi invitación es a que se tomen más en serio el pensamiento de Hugo Chávez, que tiene mucha entrada de colonial, que lamentablemente, para usar una expresión muy venezolana, muchas veces pues nadie le paraba y muchas veces se quedaban en pronunciamientos que él hacía sin ninguna materialidad en la realidad. Entonces digo esto porque hay que retomar la radicalidad descolonial del pensamiento de Hugo Chávez. Creo que se fue el audio. No, estamos el audio. Adelante. ¿Se está oyendo? ¿Se está escuchando? Sí. Adelante. Bueno, yo el llamado que acabo de hacer, por si nadie lo escuchó antes, es que hay que no solamente tomarnos en serio el pensamiento del sur global, como bien está haciendo esta universidad,
y nos explicó Carol en su intervención, sino que hay que tomarse en serio, ustedes como venezolanos también, el pensamiento de Hugo Chávez y las entradas decoloniales que tenía el pensamiento de Hugo Chávez, que es bastante desconocido en América Latina. Imagínense, la propaganda del imperio ha sido tan grande contra Venezuela que hay mucha gente que se llama de izquierda y que todavía repite lo que leen en la prensa o repiten las mentiras que repite el imperio, los fake news sobre Venezuela. Algunos por ingenuidad, otros con mala intención, pero lo que me preocupa es que lo que se conoce del pensamiento de Hugo Chávez fuera de Venezuela, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela sobre todo, es muy poco, porque no se ha hecho, creo yo, todavía no se le ha hecho completa justicia a los giros decoloniales de Hugo Chávez. Habría que hacer una lectura de su obra y ir buscando las pistas de las intuiciones decoloniales que él lanzaba cotidianamente y que son muy útiles e importantes de cara a construir la nueva sociedad del siglo XXI. En ese sentido, creo yo que esto es un ejemplo de un ejercicio decolonial, como tomarse en serio un pensador del sur global tan importante como Hugo Chávez y tan importante para ustedes en la Revolución Bolivariana. Y quizás deberían haber centros de pensamiento de Hugo Chávez y centros de estudios del pensamiento de Hugo Chávez en todas las universidades de Venezuela. Incluyendo esta nueva universidad. Quizás debería abrirse un pequeño instituto que se tome en serio esto y le dé seguimiento y se haga estudio profundo del pensamiento de Hugo Chávez. En ese sentido, yo creo que estas críticas que él hacía en el plano epistémico de aprender de los pueblos indígenas de la región, en el plano del Estado, de una crítica a ese Estado moderno, capitalista, etcétera, y construir un poder comunal, ¿no? Como solución decolonial a ese Estado moderno colonial que se heredó, ¿no? Y su mirada de la tecnología como algo que no es neutral. Él decía algo así como ninguna tecnología es neutral, todo depende con la visión que se construya. Esas tres entradas, para dar un ejemplo, porque hay muchas más, son fundamentales a desarrollar como parte de la producción de conocimiento y la política pública del Estado en la Revolución Bolivariana. Bueno, muchas gracias al profesor Dr. Ramón Rofoger. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Por acá me escribieron, también aparte de los 21 países que nombramos, se conectó Canadá. Saludos a toda la gente de Canadá, Chile, Estados Unidos, Portugal y Venezuela. Muchas gracias, de verdad. Muy buena participación nacional e internacional. También saludar al profesor Gerardo Lugo, presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, que está conectado con nosotros, a todo el equipo del Foro Sao Paulo y el Taller de Medios, Jorge Derco, a todo el equipo que lo acompaña. Y bueno, importante decirles a ustedes, queridos compatriotas de la Patria Grande, que mañana tendremos Hora Venezuela a las 2 p.m. Tendremos nuestro primer taller de radio multiplataformas. Nosotros estaremos conectados con el profesor David Medina, que también está acompañándonos acá, del Estado Bolívar y responsable de agitación, propaganda y comunicación, Premio Nacional de Periodismo en Radio a nivel de Venezuela. Y estaremos iniciando este taller y mañana se explicará cómo serán las pautas para las distintas clases de este taller tan importante de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. También este viernes, para que ya vayan apartando su cupo y vayamos todos y todas divulgando, tendremos el taller de Fake News
y terrorismo mediático. Estará dictándolo nuestra compatriota, licenciada Tania Valentina Díaz. Tania Díaz, que está presente, estará dictando este taller, nuestra vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestra vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y principal impulsora de esta Universidad Internacional de las Comunicaciones. Sin ella y este equipo no estaríamos haciendo estas clases, gracias a la Revolución Bolivariana, liderada por nuestro presidente obrero chavista Nicolás Maduro acá en Venezuela. Así que bueno, adelante nuestra embajadora de la dignidad para que despida a nuestro invitado, nuestra compatriota Carol. Sí, bueno, agradecer al doctor Ramón Grossfogel por esa disertación tan relevante que nos ha hecho el día de hoy. Quiero mandar los saludos de Guillermo Barreto, del comité organizador de la Escuela Descolonial de Caracas, que fue fundada en el año 2016 y que viene trabajando anualmente con jornadas de reflexión, ¿no? Y dice que desde la escuela se han hecho esfuerzos por transmitir mensajes pluriversos que contribuyen a descolonizar mentes y fortalecer el proceso bolivariano. Creo que es muy importante resaltar, profesor Grossfogel, que ciertamente el comandante eterno Hugo Chávez hizo un proceso para dotar de una nueva epistemología de lo popular a lo revolucionario. Y cuando uno ve esas conversaciones en las que él hacía aparecer al sujeto popular venezolano, que no le parecía de pronto al ministro que tenía una formación occidentalizada y que bueno, que no veía pues la importancia. Eso lo logró Hugo Chávez, darle visibilidad y convertir en sujetos a los, digamos, a los olvidados, a los condenados de la tierra, pues, ¿no? De Venezuela. Entonces, bueno, no me queda otra cosa que agradecer y cerrar esta extraordinaria intervención, saludar a todos desde la Universidad de la Comunicación, liderado por nuestra vicepresidenta de APC, del PSUV, Tania Díaz. Que tengan todos un excelente día. Gracias a Carol, gracias profesor, y no se pierdan los próximos seminarios. Mira, ahí siempre vemos a todos y a todas. Gracias, Freddy Náñez. Contamos para que participes en la universidad, como siempre, activo, Venezolana de Televisión, Telesur, Geraldine Colotti desde Italia, bueno, la gente que se conectó desde Paraguay, Inglaterra. Nos sorprende que haya gente en la madrugada en China, en Rusia, en distintos países de Europa, conectados. Ahí está, mira, Ingrid con Moenzo, están haciendo tremendos foros, el Congreso Bolivariano de los Pueblos también. Muchas gracias. Compañero, Adelante. Muchas gracias por todo, muchas gracias por la invitación. Y para despedirme, una sola cosa. En guerra avisada no muere gente. En el caso de Granada que discutí en la ponencia, murió gente en guerra avisada. Y yo espero que en Venezuela la unidad quede por encima de cualquier otra cosa para evitar que ese proceso se destruya o que sea usado por el imperialismo para destruirlo. Por tanto, en guerra avisada no muere gente. Hay que hacer todos los esfuerzos para mantener esa unidad de todos los revolucionarios venezolanos frente al imperialismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Excelente. Unidad, lucha, batalla y victoria. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a Carlos Briceño, a Carlos Verdecía, a Milagro, a Neidia, a todo el equipo técnico que hizo posible esta transmisión. Se les quiere. Adelante.